aquí nos vamos a poner a trabajar con lo que tiene que ver con anualidades y gradientes. Inicialmente, enfoquémonos en las anualidades, donde las anualidades se pueden definir como una serie de flujos, ya sea pagos, retiros, utilidades, los cuales son constantes, ¿sí? Son constantes, refiriéndose a constantes a que son tanto en magnitud como en frecuencia, iguales y consecutivos en el tiempo. Recuerde, esto pueden ser, por ejemplo, pagos, ¿de acuerdo? Esto pueden ser, por ejemplo, depósitos. Esto pueden ser, por ejemplo, cuotas, que cuota es un pago, pero digamos, aquí puedo entenderlo como pago que le están haciendo a usted. Eh, entonces, eh, el- cuando usted, por ejemplo, tiene pagos fijos, el arriendo, se puede considerar una anualidad. El pago del teléfono, si es constante, si es un contrato fijo, se puede considerar una anualidad. Eh, todo aquello que sea en magnitud y que sea consecutivo, se le considera o se le trabaja como si fuera una anualidad en términos de matemática financiera. Ahora bien, ¿cómo represento yo esas anualidades? Digamos que es que yo puedo representarlas, claro, aquí pasa lo mismo, ¿no? Arranca en cero, bien, hasta un periodo n, como ya hemos visto anteriormente cuando se hablaba de los flujos. Pero, claro, estos pueden ser que vayan hacia arriba, es decir, algo cuando usted recibe una cantidad de dinero constante hasta el periodo n, bien, y se representa siempre por una A, o estos pueden ir hacia abajo cuando usted está haciendo los pagos de algo, bien, también se representa como una anualidad. Entonces, eh, ahí ya vamos viendo las primeras características que tiene las anualidades para que usted las considere como tales. Y es que una anualidad, una anualidad, anualidad, valga repetirlo, no importa, lo que ya dije arriba, es un valor constante, constante. Es decir, cuando se habla de que yo pago 500 mensuales, que pago el arriendo, que es el mismo durante un año, que pago, que me van a pagar, ya sea salario o que hago un depósito en una cuenta y puedo retirar una cantidad constante mensualmente durante X periodo de tiempo, eso es una anualidad. Entonces, primero que sea constante, los valores todos tienen que ser iguales, es decir, este es A, 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 un valor cualquiera. Y segundo, tienen que ser consecutivos, consecutivos. Es decir, no puede haber interrupciones. Una cosa, de hecho, ahora vamos a ver cómo yo puedo tener la misma magnitud, pero puede haber interrupciones y se consideraría eh, un, se consideraría que son dos anualidades diferentes, así tengan el mismo valor. Muy bien. Entonces, por ejemplo, mire, si yo, por ejemplo, pinto acá, si yo digamos que pinto acá esto, yo llego y digo anualidades, estoy haciendo un pago de un crédito durante 5 meses, no importa, eso los periodos, o 5 años, o como lo quiera mirar. Luego miramos sobre periodos, etcétera. Estoy haciendo este pago constante de 500 por un crédito que me hicieron de 5.000, a ver, digamos de 2.000, sí, con unos intereses altos.
Resulta que ahí se cumple el principio de que es una anualidad, ¿bien? Porque se cumple que son consecutivos, no hay interrupciones y la cantidad es la misma. Para graficar el contrario o para representar la situación contraria, sería algo así por el estilo. Si yo, por ejemplo, tengo algo así, que aquí llega y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Digamos que tenemos aquí para un año. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí tengo al periodo cero. Imagínense que yo tengo unos pagos así, que pago aquí para un crédito X, para un crédito X, pago una cantidad, pongamos que fuera 200. En el sexto no pago nada y en el séptimo vuelvo y pagar 200 hasta el periodo 12, porque así pacte el pago, eso no importa. Cuando hagamos la amortización, van a entenderlo un poco más. ¿Qué ocurre? Aquí hay dos anualidades. Aquí se puede decir que hay dos anualidades separadas. Dos anualidades. En el manejo de matemáticas, anualidades. eh, Dos anualidades separadas que son de la misma magnitud, pero al presentarse esta interrupción se le daría manejo matemáticamente hablando como dos anualidades. Que conceptualmente usted está pagando la misma cuota, sí, vale, pero matemáticamente para poder mover ese dinero en el tiempo se tiene que entender como dos anualidades. Lo mismo pasa en una situación que, por ejemplo, es esta, que usted tiene algo así, usted tiene, eh, usted tiene un crédito X, lo mismo, pero resulta que usted paga pactar primero acá estas cuatro de tamaño 200, pero después paga otras tres de tamaño 700. Bien, mire que aquí qué pasa, aquí hay continuidad, pero la magnitud cambia, o sea que también hay dos anualidades distintas. Entonces aquí hay dos anualidades, digamos, discontinuas, no son continuas, no son consecutivas, digámoslo así. Ahora, aquí hay dos anualidades continuas, consecutivas, pero de distinta magnitud. Pero distinta magnitud, distinta magnitud. ¿Eso qué implica? Que se trabajaría como si fueran dos anualidades. Bien, entonces ese es el primer principio. Para el manejo de lo que vamos a ver de funciones de matemática financiera, de anualidades, tiene que cumplirse inicialmente esto, porque son tres condiciones que ya veremos. Esta es la primera. Tiene que ser de la misma magnitud y que tienen que ser continuas. Muy bien. Ahora bien, resulta que, ¿qué se hace con estas anualidades? ¿Qué se hace con estas anualidades? Resulta que es que cuando, lo que yo les decía, yo puedo poner una primera situación muy típica, tengo un crédito y lo pago en cuotas iguales. Dicho sea de paso, ese es el famoso método francés, el cual yo tengo una serie de pagos consecutivos durante N tiempo, crédito a 60 meses. Entonces, durante ese crédito a 60 meses, ¿qué va a tener usted? 60 cuotas iguales para pagar un crédito. Si es que lo pacta así, porque obviamente usted puede pactar otras cosas con los bancos. A veces hay instituciones, normalmente no, en crédito personal no, pueden haber otros tipos de créditos donde sí, se paga, por ejemplo, con un método creciente, que ahí es donde vamos a ver el cuento de los gradientes y es lo que se llama el método alemán.
Pero por ahora nos interesa estas cuotas que son iguales, eh, y ese es como un ejemplo. Como les decía, pago del teléfono, si usted tiene un contrato eh, de pago mensual constante, entonces digamos que ese sería una anualidad. Ahora, anualidades que se cumplen, por ejemplo, cada 12 meses, pues, durante 12 meses, porque al año siguiente le cambian el precio de acuerdo a los ajustes que se presentan. Puede haber países donde se mantenga constante o que los cambios no sean anuales, sino cada lo que decida la gerencia, pero es un pago constante. Lo mismo que les decía, por ejemplo, el arriendo no es variable y entonces, por tanto, se mantiene constante. Que de hecho, aquí surge una pequeña diferenciación además. Existen cuotas vencidas o anualidades vencidas y anticipadas. Bien, es decir, las vencidas son aquellas que se pagan al final de periodo. Generalmente, o generalmente no, las bancarias, las cuotas bancarias que usted paga de tarjeta de crédito, lo que sea, son vencidas porque se generan es hasta que se causan los intereses. Es necesario que se haya causación de intereses, recuerde, como en el presente futuro, en el cual por el periodo que pasa, según el tipo de interés compuesto, que siempre va a ser compuesto con nosotros en los bancos, se considera que son vencidas porque no se puede pagar anticipado algo, a no ser que le hagan a uno un descuento, lo que sea, pero no, preferiblemente se paga anticipado porque hay que mirar cuáles son los intereses causados. De hecho, por eso cuando uno hace un pago anticipado a capital, igual le preguntan que si lo difiere, es decir, que el saldo que queda y que usted dirá, no, pero es que te lo estoy pagando todo. Y ellos le van a decir, no, a ver, lo que pasa es que usted me está pagando todo lo que yo tengo aquí en el sistema, pero no se han causado unos intereses de los 3 4 10 15 días que han pasado desde el último momento en que se hizo el cierre y la liquidación y por tanto va a quedar un saldo. Bien, que eso no lo pueden calcular sino hasta que haga la entrada del pago. Por esa razón, usted paga todo un crédito, digamos, pero después le aparece en cuenta 100.000 pesos, 500.000 pesos, depende pues del tamaño del préstamo, y eso corresponde a esos días previos a que le liquidaran y a que usted pagara. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora, y anticipado es, ¿por qué? Porque el teléfono se paga anticipado, porque el arriendo se paga anticipado, el DirecTV se paga anticipado, el Netflix se paga, todo se paga es previo al uso. Bien, entonces, ese es el principio. Ahora bien, resulta que es que yo con las anualidades y con hago los mismos movimientos del dinero en el tiempo, ¿vale? Entonces, eh, resulta que yo puedo coger y decir, mire, eh, voy a hacer lo siguiente. Si usted, por ejemplo, llega y calcula esto, usted tiene un valor presente, usted tiene dos situaciones, o un valor presente que es cuando le hacen un crédito, le prestan un dinero, ¿bien? O puede tener un valor futuro, que es cuando eh, usted quiere tener algo depositado en el futuro, para eso va a hacer unos ahorros constantes, etcétera. Ahora, imagínese que es que a usted le dicen, bueno, mire, yo tengo esto acá, un flujo en el tiempo, donde tengo seis, seis valores de anualidad, no lo vamos, llamémoslo anualidad, pero que van a ser iguales a 500. Y quiero saber cuánto es ese valor en el presente. Es decir, la típica pregunta. Puedo pagar 6 cuotas de 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si yo quisiera pagar ahora, ¿eso a cuánto equivaldría? Entonces es cuando surge la historia de, bueno, eh, equivalencia del dinero en el tiempo. Si recordamos, pues que ustedes ya a estas alturas han hecho ya sus talleres de valor presente, valor futuro. Bien. Eh, Si yo les dijera, con el conocimiento que tienen ahora,
con el conocimiento que tienen ahora, ¿a cuánto equivale eh, esos flujos de 500 en el presente? Es decir, ¿cuánto dinero tendría yo? ¿Cuánto dinero tendría yo? eh, ¿O cuánto tendría que pagar hoy? ¿Sí? Si ese dinero, en vez de pagar 500 mensual, decidiera pagar todo de una y salir de ese tema en este momento. Entonces, seguramente la respuesta lógica que ustedes me van a decir es, no, pues venga, no me dé fórmulas ni me dé nada nuevo. Yo sencillamente voy a coger y voy a traer cada uno de estos al presente. Y es perfectamente válido. Bien, es perfectamente válido. Es decir, yo voy a coger cada uno de ellos y los voy a tener al presente, donde, como ya recuerdan, y ustedes ya son unas hachas en ecuaciones financieras, yo tendría que presente es igual a qué? A 500. Presente dado un futuro, porque estoy trayendo de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, presente dado un futuro, vamos a darle una tasa de interés del 2%. Entonces, presente dado un futuro al 2% durante un periodo, este primero. El segundo, lo mismo, más 500, presente dado un futuro al 2% durante dos periodos, más 500, presente dado un futuro al 2% durante tres periodos, más 500, presente dado un futuro al 2% durante cuatro periodos, más, vamos a ponerlo acá abajo, 500, presente dado un futuro al 2% durante cinco periodos, más 500, presente dado un futuro al 2% durante 6 periodos. Muy bien. Entonces, si ustedes calculan esto, si ustedes llegan y calculan esto, digamos, en el Excel, bien, seguramente van a encontrar que los valores son algo así como, para el primero, tendríamos que eso es igual a 490,20. O sea, ustedes ya son también expertos manejando el Excel o haciendo los cálculos financieros. Este les debe dar 490,20. Más el siguiente, que sería de 480, 480 con 58. 480 con 58. El siguiente nos daría 471 con 16 más 461, 461 con 92 más 452 con 87 más 443 con 99. ¿Sí? Entonces, mientras estoy hablando, si quieren lo van calculando o al final del video, ustedes pueden hacer la prueba y encontrar pues que les van a dar cada uno de esos valores donde lo que hemos hecho es ir trayendo cada uno de esos flujos del futuro al presente. Esto hace que el gran total en el presente, o sea, toda la suma total aquí, esta sumatoria de todos estos futuros y bien, de estos seis futuros, me dé cuánto, me dé 2.800,72. 2.800,72. Es decir, traje cada uno de ellos eh, para calcular y me sumó 2.800,72. Entonces, de aquí va a salir la tercera regla, la segunda regla, ojo, y es que como se verá, mire que para calcular el presente de un grupo de anualidades o de un grupo de pagos iguales, todos cayeron aquí en cero. Bien, pero antes de enunciar la regla,
resulta que yo le pregunto a usted, imagínese que el cuento es que hay 200 anualidades, 300 anualidades. Entonces, traer 300 flujos así sea igual es válido y posiblemente usted con el Excel los puede hacer, pero se pierde mucho tiempo, es decir, es un desgaste muy alto. Entonces, para ello existe lo que es la formulación. Para ello existe lo que sería la formulación. La formulación, donde esa formulación es un resumen de algebraico, es un desarrollo, lo pueden ver en el libro de Leland Blanc, no nos vamos a desgastar con eso. Pero algebraicamente y por métodos de sustitución y reemplazo, etcétera, yo puedo jugar a sacar una fórmula general que resuma todos estos flujos. Y esa fórmula general, porque aquí lo que nosotros hicimos fue hallar presente dado un futuro con un montón de futuros. Mire, por eso aquí se marcó este. Por eso el cuento de la ecuación financiera es fundamental. Recuerde, taller sin ecuación financiera tiene problemas y sin flujo. Entonces, en la formulación general, para yo poder calcular esto, eh, ¿yo qué tengo? Que presente dado una anualidad, o sea, voy a hallar es la formulación para presente dado una anualidad. Y eso se representa en ecuación financiera como, en este caso, presente igual a anualidad de presente dado una anualidad a un interés durante n periodos, que para el ejemplo que estamos haciendo me quedaría igual, presente igual a 500 presente dada una anualidad a un interés I del 2%, perdón, un interés del 2% durante 6 periodos. Truco mnemotécnico. En las anualidades se cuentan las flechas para saber cuántos periodos tengo. Ojo, estas anualidades que estoy trabajando aquí son vencidas. ¿Por qué? Porque son de fin de periodo. Mire, todas están, final del año 1, final del año 2, final del año 3, final del año 4, final del año 5, final del año 6. ¿Ya? Son anualidades vencidas. Si fueran anticipadas, la anualidad del año 1 caería en 0, la anualidad del año 2 caería en 1 y así sucesivamente, pero luego miramos eso. Ahora bien, resulta que esta fórmula, ¿cuál es? La fórmula de presente dada una anualidad, la fórmula algebraica, es presente igual a 1 más i a la n menos 1 sobre i por 1 más i a la n. Bien, presente da una anualidad, la fórmula algebraica es esa. Si vamos a usar en Excel, como les mostré en el video de Excel, ¿yo qué tendría? Que voy a calcular valor actual jugando con la función pago. Si no, ahorita de todo modo lo hacemos aquí en este video. Hago un traslado de cámara y se puede resolver por ahí. Pero hagámoslo inicialmente de forma algebraica. Entonces, si ustedes sustituyen, entonces llegan y dicen, no, venga, pues entonces P es igual a ¿qué? 500 por 1 más 0.02 a la 6, porque n es igual a 6, menos 1 sobre 0.02 por 1 más 0.02 a la 6. Entonces, si ustedes resuelven esto algebraicamente, va a encontrar que les va a dar exactamente el mismo resultado. Por favor, pruébenlo para ver que les da el mismo resultado. P es 2800,72. Entonces, aquí surge eh, lo que les decía, la segunda regla. La primera regla son consecutivas y constantes. La segunda regla es, digamos que, no sé si son reglas escritas, pero me gusta mencionarlas, es
el presente, ojo, el presente de una anualidad o serie de anualidades, si quiere llamarlo mejor, o serie de anualidades, porque pues siempre va a ser dos o más, sino pues sencillamente un flujo de anualidades, cae, cae en el periodo anterior a la primera anualidad, a la primera anualidad. Nunca se le olvide eso, es decir, usted siempre que trae al presente un grupo de anualidades, el presente, el presente de una anualidad o serie de anualidades cae en el periodo anterior a la primera anualidad. Perdón que puse aquí esto mal. Ya. En el periodo anterior a la primera anualidad. ¿Ya? Es decir, si usted, por ejemplo, tiene una serie de anualidades, vamos a poner situaciones. Entonces tengo, por ejemplo, unas anualidades que vinieran así. Este es periodo cero, por ejemplo. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5. Dejémoslo ahí. Tengo aquí una anualidad. El presente de esa anualidad va a caer ¿en dónde? En cero, en el periodo anterior a la primera anualidad. Periodo anterior a la primera anualidad. Si yo, por ejemplo, tuviera una serie anual, una anualidad que, por ejemplo, aquí está cero, uno, 2, 3, arranca en 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera traer esto al presente, el presente de estas conjunto de anualidades, el presente de este conjunto de anualidades es igual a qué? ¿Cae en dónde? Caería en 3. Si yo traigo esto al presente, caería en 3. Bien. Entonces, no caería directamente en cero. Ojo con ese error que es muy común que se presente. Él no caería directamente en cero, él caería en 3. ¿Qué implica que caiga en 3? Pues sencillamente que usted va a, si lo quiere traer a cero, si usted quiere traer esto a cero, usted tendría que primero traerlo a 3, y después de que lo trae a 3, después de que lo trae a 3, usted ya lo trae a cero de otra forma. Es decir, aquí, por ejemplo, calcula presente dado una anualidad y después aquí lo trae como presente dado un futuro. Es algo así como que usted primero calcula este valor, aquí genera una magnitud, una cantidad, ¿listo? Y después esta magnitud la trae como presente dado un futuro. Pero bueno, eso lo miramos después. Pero recuerde siempre, lo importante aquí es que el futuro, el presente, perdón, de una anualidad o de una serie de anualidades cae en el periodo anterior a la primera de las anualidades de la serie, ¿no? A la primera anualidad, de pronto aquí sería bueno poner de la serie, bien, de la serie. ¿Cómo así? Sí, claro, porque es que yo puedo tener también una situación así. Mire, resulta que planteo acá, llego y digo este, interrumpe este, ¿sí? Y aquí está cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces, su presente caería acá en cero, no hay problema. Pero el otro, ¿qué ocurre? Vendría acá y después de calcular esa magnitud, la tendría que traer acá. Bien, entonces, por eso hablo de la serie. Entonces, de esta serie uno, llamémoslo así, el presente cae en cero. De esta serie 2, el presente cae en 5 y después lo traigo a cero. Muy bien. Ahora, entonces, teniendo esas fórmulas, resulta que es que yo teniendo esta fórmula, entonces yo tengo aquí la fórmula de
presente da una anualidad que tengo acá? Pues que presente es igual a anualidad por uno más i a la n menos uno sobre i por uno más i a la n. Pero claro, yo puedo también, con base en esta situación, que es cuando recibo un crédito, quiero saber cuál es el presente, da un presente, es decir, da un crédito, cuántas son las cuotas que yo tengo que pagar. Bien. Entonces, para eso, imagínese que usted ya ahí pues, pensar en que yo voy a llevar eso hacia adelante, no, se vuelve muy, muy complicado. Entonces, lo mejor ahí ya es, pues como tengo unos datos, es decir, ya tengo una ecuación, yo de esa ecuación puedo deducir cuáles son las cuotas que tengo que pagar. Pero, ¿cómo haría yo para deducir esa ecuación? Bien, pues partiendo de la ecuación que tengo yo acá, partiendo de la ecuación que tengo yo aquí escrita de P igual a A, eh, etcétera, yo puedo deducir, o sea, partiendo de esta ecuación, yo despejando, puedo deducir la ecuación de A. Es decir, aquí es de acuerdo a pagos, ¿cuánto es el presente? Ahora quiero saber, de acuerdo a un presente, un crédito, cuánto es el futuro. Entonces, si yo despejase A de ahí, ustedes van a encontrar que esa es la fórmula de A dado P. Si yo despejase A de ahí, digamos que el denominador pasa a multiplicar, el numerador pasa a dividir y por tanto yo lo puedo llevar a esto. P igual a ¿qué? A I por uno más I a la N sobre uno más I a la N menos uno. Bien. Entonces, calculando, calculando, ejemplo rápido, ejemplo, yo llego y digo, mire, eh, pido prestado 500,000 a al 2% mensual para pagar en 12 meses a cuotas iguales. Entonces, ¿eso a qué equivale? A que yo estoy teniendo un presente, y lo quiero llevar a una anualidad o pago fijo. Entonces, si aplicamos la formulita, si aplicamos esta formulita, si aplicamos esta formulita, ¿yo qué tendría? Yo tendría lo siguiente, que presente son 500,000. Bien, interés es el 2%. Número de pagos o número de flujos o de cuotas, 12. Entonces, la representación siempre tiene que ir el flujo, 500,000, y voy a pagar una anualidad que quiero saber cuál es durante n igual a 12, 12 cuotas vencidas. Entonces, ¿qué tengo? Que anualidad, quiero hallar la anualidad dado un presente de 500,000, ecuación financiera, nunca se les olvide, anualidad dado un presente a un interés del 2% durante 12 periodos. Entonces, aplicando la fórmula algebraica, bien, pues tengo 500,000 por
Aplico la fórmula de acá arriba, mire, esta que teníamos acá. 1 por 1 más I a la n sobre 1 más I a la n menos 1. Entonces, 1, 1, o I, si quiere, 0.02 por 1 más 0.02 a la 12 sobre 1 más 0.02 a la 12 menos 1. Con lo cual, si ustedes hacen sus cálculos, con lo cual ustedes si hacen sus cálculos, ustedes van a encontrar que esa anualidad les va a dar 47.279,80. Bien, hagan ahí sus cálculos y van a encontrar que esa sería el cálculo de la anualidad acorde con ese crédito que usted está sacando. Bien, entonces aquí vamos a parar este primer video sobre anualidad a un futuro. Presente da una anualidad, anualidad da un presente. Ya vamos a hacer el video de presente, de anualidad a un futuro y de futuro da una anualidad.